Gente, bienvenidos a otro video. El día de hoy, ya después de todo lo que pasó en el Mundial, pues termina esta gran aventura de un par de semanas de este Mundial de Selecciones que, pues para sorpresa de nadie, Brasil fue campeón. Con esto se convierten en bicampeones del Mundial de Naciones de la Kings League tras ganarle a Chile, la gran sorpresa del Mundial. Pero bueno, vamos a hacer un desglose general sobre lo mejor, lo peor, desde mi perspectiva, la gran sorpresa, la gran decepción, todo esto que pues se tiene que hablar o se habla para dar un contexto de lo que fue el Mundial de Naciones de la Kings League. Así que pues vamos a comenzar. Como ya se sabe, Brasil fue campeón de esta edición otra vez, convirtiéndose en el primer bicampeón en la historia de la Kings League Nations. Ahora bien, ¿es necesario nerfear a Brasil o hacerlos menos, como pues quizá limitándolos en cuestión de jugadores? No, por ejemplo, hubo un partido contra Qatar que estuvieron a punto de eliminar a Brasil, nada más porque simplemente no quisieron o porque no tenían la puntería, porque Qatar tuvo la oportunidad de eliminar a Brasil y no la tomó. Al final también es trabajo de las otras selecciones prepararse, convocar jugadores que estén en su mejor nivel, que entiendan mejor el formato. Para mí creo que lo peor del mundial fueron estas selecciones que no aportaron nada, como India. India que con todo el respeto del mundo, pero es que no metían ni las manos. O sea, literalmente fue un equipo que solo fue a pasear a Brasil. No estuvieron al nivel, o sea, no, ni cerca del nivel de una competencia internacional. Indonesia también un poquito más de lo mismo, si bien no tan descarado, pero Indonesia creo que también necesita mejorar. Es evidente que no es lo mismo a lo que fue India, pero sí creo que si quieren volverlos a invitar, necesitan mejorar en el formato, necesitan que se preparen con meses de antelación para que puedan un poquito más de pelea. La tan amada Japón. Y es que Japón es una selección claramente muy querida, con un carisma enorme, tanto el equipo como tal, el presidente. Creo que no hay nadie en el entorno, en el mundo Kings, que odie o que no le caiga bien Japón. Pero lamentablemente no compiten. Este mundial les fue bastante bien a comparación de los otros. Y me refiero a que les fue bien en cuestión de competitividad. Le dieron cara a todo su grupo, a Estados Unidos, a Japón, a Alemania. Estuvieron a nada de ganarle a Alemania, pero simplemente no se les da. Creo que el pobre presidente japonés Junichi Kato lleva 2 victorias nada más en lo que todo este tiempo que lleva la Kings League haciendo competencias internacionales. Solo 2 victorias, si no estoy mal. A diferencia de India e Indonesia, Japón sí está mostrando una pequeña mejoría. Creo que para la próxima vez que quieran invitar a Japón, al menos yo esperaría que se pueda competir de manera pues a nivel de la gran mayoría de selecciones, o creo que ya no sería buena idea invitarlos. Otra de las cosas que creo que también la gente notó, los espectadores, es que fuera de Brasil había muy poco hype, muy poca como emoción. Estaban más preocupados por lo que pasaba fuera de la cancha. Específicamente de México, creo que no hubo mucho ruido, claro, a comparación de lo que pasó en Italia el año pasado. Y es que si bien es muy, pero muy complicado comparar estas dos ediciones, porque en Italia recién era la primera edición, todos estábamos al pendiente, todos los presidentes transmitían. Aquí fue muy diferente, creo que transmitieron solamente Escorpión, Rivers, Alana y Natalia. Y es que, ¿qué podemos esperar si ni el representante de la liga estuvo? Lo máximo que tuvimos de Miguel Ayun en este Mundial de Naciones fue el mensaje que mandó a los jugadores, evidentemente grabado. No reaccionó, creo que solamente reaccionó a un partido. No sé, se le vio muy poco interés y eso evidentemente hace que no haya un interés formal y real por parte de la liga, porque tú ves los de Brasil que claro, evidentemente el factor de que hayan estado en su país juega mucho a su favor, pero todos los presidentes transmitiendo, todos haciendo desmadre, todos haciendo una fiesta. Por parte de Italia también vi varios presidentes. Creo que sí, justamente hay que mejorar en ese aspecto, creo yo. El formato también es algo que a mí en lo personal no me gustó tanto. Yo preferiría el formato suizo que vimos el año pasado, porque en lo personal este no me atrapó del todo. La manera en la de jugar, los tiempos, el calendario era muy raro. De repente teníamos jornadas de 5 partidos, luego teníamos jornadas de 2 partidos. Así que creo que deberían de tratar de manejar tanto horarios como calendarios, como el formato
lo más apegado al año pasado. O sea, lo que fue 2024 en Italia era más digerible para la gente que lo estaba viendo. Entonces, ojalá regresemos a ese formato y a esos calendarios. ¿Y cómo le fue a nuestra amada selección mexicana? Muchos catalogan esta selección como decepción, pero a mi parecer no lo es tanto. Y digo no lo es tanto porque el objetivo principal era, pues justamente llegar a semifinales. ¿Por qué? Porque a estas instancias se llegó el año pasado. Lo mínimo que se esperaba de esta selección mexicana era que se llegara a semis y se logró. Obviamente el cómo se llegó es bastante cuestionable. Cómo se pierde contra Arabia y cómo te complicas una tanda de shootouts contra Arabia e Indonesia. Se vieron muy, pero muy endebles en esta parte los jugadores mexicanos. Creo que solamente 3 jugadores marcaron en este shootout. Si no estoy mal, fue Martín Lara, Martín Rodríguez Elcani y Antonio Monterde. De ahí en fuera nadie más pudo anotar shootout en esa tanda de penales que definía si pasábamos en primero o en segundo lugar. Al final, repito, creo que el objetivo se logró, que era llegar a semifinales. Tampoco creo que sea para alabar, aplaudir de más, ya que, repito, los métodos o el cómo se llegó sí es bastante cuestionable. Ya cuando te enfrentas al que fue el campeón del mundo, en este caso Brasil, poco hay que hacer. Creo que necesitamos trabajar muchísimo en el tema físico, sobre todo, que creo que ahí es donde nos gana Brasil, tema físico, tema de velocidad. Yo le daría un 7.5, 7.75 en su participación. Quienes a mi parecer sí entran en esta llamada decepción del mundial son los colombianos. La selección colombiana venía de ser subcampeona del mundo contra Brasil el año pasado. En esta ocasión se fueron en fase de grupos perdiendo en shootouts. Los eliminó Países Bajos. No mames. Colombia obviamente venía como una de las grandes expectativas por venir de subcampeonar en Italia. Los jugadores que tienen son jugadores que conocen el formato perfectamente, pero simplemente no fue el Mundial de Colombia. Primero perdiendo contra Marruecos, que ese es otro tema, ganándole a Países Bajos, un equipo que no tiene liga y que tampoco conocía el formato, y perdiendo contra Chile, la gran sorpresa y la gran revelación del Mundial, pero también un equipo que no tiene liga, que no conocía el formato, te saca el resultado aparte en shootouts. Una especialidad de Kings League que se supone que todos los jugadores y jugadoras que manejan este formato ya en teoría lo tendrían que, pues, manejar a la perfección. Llevamos 2 años con esto. Al final Colombia se va en fase de grupos y creo que para mí es una de las grandes decepciones del Mundial de Selecciones junto a Marruecos. Marruecos que también venía, ojo, de las semifinales pasadas de Italia, teniendo figuras como Nadir Loa, como el Fadel Amrani, pero simplemente no fue el Mundial de Marruecos, se vieron muy mal en todos los partidos. Al final de cuentas creo que no hubo un upgrade de aquella selección, creo que se quedaron casados con lo mismo y creo que esperaban que Nadir y Fuad carrearan nuevamente esta selección cuando evidentemente no fue así. Bueno, ya hablamos de, entre comillas, lo malo, que son las decepciones o lo que se esperaba más de algunos equipos. Ahora hablemos de lo bueno, de las grandes revelaciones que tuvimos en este mundial, como lo es, evidentemente, la selección chilena. Un grupo de 13 jugadores que no conocía el formato, que solamente Matías Vidangosi sabía de lo que se trataba, y aún así se plantaron pie en el mundial. Pasaron como líderes de fase de grupos, ganando sus 3 partidos. Le ganaron a la máxima favorita de los creadores de este juego, a España. Llegan a la final contra una Brasil que evidentemente les iba a dar muchísima pelea. Luego te enfrentas en una final contra el local, en un estadio abucheándote. Súmale una lluvia descomunal. Claro que todo estaba en contra para los chilenos. Lamentablemente no les pudo alcanzar para levantar el título, pero a mi parecer fue la gran sorpresa de este mundial. ¿Quién sabe? Igual en una de esas empezamos a ver a muchos chilenos en este tipo de formato, en esta Kings League. Sobre todo Matías Herrera, el portero de Chile que se llevó el guante de oro. Si hay algún equipo de la Kings League México que esté interesado en un portero, spoiler, Matías Herrera no tiene ofertas. Creo que es el momento para que puedan llamarlo. No puedo creer que el mejor portero del mundial no vaya a seguir jugando la Kings League. También, evidentemente, alguien que ya sabemos la calidad de jugador que es, Matías Vidangosi, que demostró a todo el mundo por qué es y sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga de la Kings League México. Ojalá que lo sigamos teniendo de este lado y no nos haga ahí el feo yéndose para otra liga, que si lo hace estaría más que merecido y se le desearía todo el éxito, pero ojalá tenerlo aquí al menos un split más.
El Mundial de Naciones está claro que está para que la gente que no conoce el formato se acerque, lo conozca, termine de odiarlo o al final termine de amarlo. Creo que en esta edición en general disfrutaron mucho los nuevos fans de la Kings League, ¿no? Los chilenos, algunos argentinos, algunos por ahí también de otros países de no habla hispana como India. En términos generales, el Mundial de Naciones para mí fue un 7 de 10. Creo que hizo mucha falta, al menos aquí en México, tema de viralización, tema de contenido. Claro, en Brasil lo vieron 1 millón de personas la gran final, entonces ahí pues qué se le puede hacer, ¿no? Pero al menos aquí de este lado, México creo que necesita trabajar mucho en cuestiones de contenidos, trabajar mucho en lo que es la viralidad, trabajar mucho en lo que es aprovechar estos momentos para que la gente vea y se acerque al formato de la Kings League. No sé, ¿ustedes qué opinan de este mundial? ¿Les gustó? ¿Les gustó más el anterior? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? No olviden suscribirse, no olviden también darle like, comentar su momento favorito del mundial. Para ustedes, ¿cuál fue decepción? Para ustedes, ¿cuál fue la gran sorpresa aparte de Chile? Y coméntenme también si es necesario nerfear a Brasil para que otro país pueda ganar. Yo creo que no. Así que nada, muchas gracias si vieron este video completo. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo. Bye.